Entonces vamos a continuar con el tema, pero antes que nada vamos a esperar un par de minutitos a que se nos conecten algunos compañeros a efecto de dar continuidad, ¿no? Entonces esperamos un par de minutos y luego comenzamos con la segunda parte de la clase de hoy. Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a continuar con el avance del tema, ¿no? Y bueno, vamos de una vez con lo que es las formas de extinción de la obligación tributaria, ¿no? Entonces, extinguir quiere decir que vamos a hacer que ya no exista la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? Es el tributo determinado antes de cualquier recargo, ¿verdad? Entonces, es esto lo que queremos, de alguna manera, eliminar en contra del sujeto pasivo, ¿no? Eh, por medio de estas opciones o si lo quieren llamar así, que nos ofrece el Código Tributario, ¿no? Entre sus artículos 51 y siguientes. Y son estas eh, cinco formas, ¿no? Y esta que corresponde al derecho civil, que no se aplica al derecho tributario, por lo menos no en Bolivia, pero está bien revisarla para acordarnos o en su caso para conocerla, ¿no? Eh, Vamos a ir viendo, ¿no? Una por una, a qué se refiere el pago, la compensación, la confusión, la condonación y la prescripción como maneras legalmente establecidas de extinguir la obligación tributaria, ¿no? Cuando nos referimos al código, ¿no? Este nos señala en su título aquello, ¿verdad? Formas de extinción de la obligación tributaria. Entonces, ya sabiendo lo que es la obligación tributaria, entonces podemos deducir que lo que estamos extinguiendo es el tributo determinado antes del plazo, antes del vencimiento del plazo, antes de que se vuelva deuda tributaria, ¿no? Y de la obligación de pago en aduanas, dice, ¿no? Ahora, la primera de las formas de extinción es el pago, ¿no? Y el pago es la forma más idónea de extinguir cualquier obligación, ¿verdad? Si yo compro algo, tengo que pagar la totalidad del precio. Si yo agarro un anticrético un inmueble, tengo que abonar la cantidad acordada, ¿verdad? Si el anticrético se va a terminar, pues como dueño, para que me devuelvan el inmueble, tengo que hacer la devolución total del monto, ¿no? El, También tengo que, en su caso, pagar algunos, eh, algunas otras obligaciones patrimoniales que se han contratado o por la prestación de algún servicio. Entonces, eh, la mayoría de las veces, ¿verdad? El pago es la mejor manera de extinguir cualquier obligación. Y este pago tengo que realizarlo de manera documentada a efecto de que no sea de mala fe, ¿verdad? La otra parte y me reclame el pago una segunda vez y yo me quede sin ningún descargo o sin ninguna prueba documentada que pueda alegar ante el juez o en algún proceso y tenga que estar pagando otra vez solamente por no tener esta prueba documentada, ¿no? Pero en todo caso, cuando el pago se realiza, lo que hace es satisfacer de manera total, en el caso de los impuestos y de los tributos, ¿no? De manera total el tributo determinado por parte del sujeto pasivo a favor del sujeto activo. Entonces se declaro dentro del plazo, digo, debo 200, voy y pago 200, ¿verdad? Entonces, el pago implica esa satisfacción total del tributo que he determinado, ¿no? Mediante la declaración que estoy obligado a realizar, por ejemplo, cada mes de acuerdo en la fecha determinada, de acuerdo al último número de mi NIT, ¿no? Y entonces, así es como yo cumplo con mi obligación. La manera más perfecta de cumplir la obligación tributaria es el pago, ¿no?
Ahora, en cuanto a a la obligación tributaria aduanera, eh, lo propio, ¿verdad? El derecho aduanero es también derecho tributario porque se refiere al pago de tributos, solamente que de tributos aduaneros, como el gravamen arancelario y también el IVA, como acá, pero no en el 13%, sino en el 14,72 que se llama IVA tasa efectiva. Y a veces a las importaciones les cae otro impuesto que se llama el impuesto a los consumos específicos, ¿no? Pero eso vamos a ir viendo después. Entonces, no es diferente, ¿no? Las maneras de extinguir la obligación tributaria en, en derecho aduanero que en derecho tributario. Existe alguna otra más en derecho aduanero, ¿no? Pero se aplican todas las que sean aplicables acá en el derecho tributario, en el código, que están descritas en el código tributario, ¿no? Entonces, Viajado más. esta, esta obligación, ¿no? En aduanero tiene de manera expresa, ¿verdad? Un carácter especial porque señala que la prenda constituye que la mercancía constituye la prenda preferente del pago de los tributos aduaneros, ¿no? Y que esta relación es de carácter personal, pero se asegura con el contenido patrimonial, o sea, con la mercancía, ¿no? Entonces, habíamos visto que o les había dado un ejemplo, que en algunos casos la administración aduanera va a tener la posibilidad de cambiar esta naturaleza personal de la relación jurídico-tributaria aduanera y va a poder actuar en mérito a una relación de carácter meramente patrimonial, ¿no? Como les había dicho, esto puede pasar en el caso de que ingrese una mercancía de contrabando, ¿verdad? Y posterior al ingreso se realice un operativo aduanero, ¿no? Y con la documentación que cuenta la aduana, encuentran la mercancía, pero en tu poder, pero vos te has comprado de manera legítima del importador, que te ha dicho que ha traído, pues de manera legítima, ¿verdad? ¿No? Pero como esa que te has comprado justo no había tenido la DUI o no había estado con la documentación completa, ¿qué va a pasar? La mercancía es prenda preferente, ¿verdad? Entonces se lo van a llevar para que sea prenda preferente, pues para que sea sujeto de embargo, de remate, ¿no? Entonces ahí estaríamos abandonando lo que dice, ¿verdad? Nuestro código de la relación, del carácter personal y nos estaríamos yendo a un carácter patrimonial, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, ¿no? Lo que hay que subrayar es que ya sea en derecho aduanero o en derecho tributario o en tributario aduanero, la mejor forma de extinguir la obligación es el pago del monto determinado antes de que se venza el plazo establecido para el cumplimiento de estas obligaciones tributarias, ¿no? Digamos, en impuestos nacionales puede ser a cada mes, anual, puede ser trimestral como el RCIVA, ¿verdad? O puede ser como en aduanero, ¿no? Cada vez que se realice una operación de importación a los 3 días de, eh, de validada la DUI y que tu mercancía llegue a depósito aduanero, ¿no? Entonces, el artículo 51 de nuestro Código Tributario señala que la obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas, ¿no? Se extingue con el pago total de la deuda tributaria, ¿no? Ahora, algunos podrán decir, ¿cómo puede decir que la obligación tributaria se extingue con el pago total de la deuda tributaria? ¿Acaso no acabamos de ver que es diferente la obligación tributaria de la deuda tributaria? ¿Verdad? Pero bueno, así está nuestro código, ¿verdad? La obligación tributaria y la obligación de pago en aduanas se extingue con el pago total de la deuda tributaria. Entonces, pago todo lo que está determinado y se extingue mi obligación, ¿verdad? Se extingue
o bueno, se considera por lo menos en mérito al principio de buena fe que está cumplida a cabalidad, ¿no? Mi obligación material y formal, ¿no? Porque al haber cumplido mi obligación material, obviamente es en mérito de la declaración y esta representa el cumplimiento de la obligación formal. Como habíamos establecido al principio de la clase, no puedo cumplir mi obligación material sin previamente cumplir mi obligación formal, ¿no? Ahora, en cuanto al pago, ¿verdad? A la disposición del capital, eh, efectivamente, para cumplir la obligación tributaria determinada, ¿no? Puede existir una subrogación de pago, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que señala el artículo 52 de nuestro Código Tributario, algunos terceros ajenos a la obligación tributaria pueden proceder con el pago previo conocimiento del deudor. Eso lo señala el artículo 52 cuando establece que los terceros extraños a la obligación tributaria también pueden realizar el pago previo conocimiento del deudor, ¿no? Subrogándose el derecho al crédito, garantías, preferencias y privilegios sustanciales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que me voy a poner en el lugar del deudor para cumplir con sus obligaciones tributarias. Le voy a subrogar en su posición, o sea, le voy a suplir en la posición del deudor, ¿no? En el pago que va a realizar, ¿no? Y si yo lo voy a suplir en el pago, lo que dice la ley, entonces también voy a poder beneficiarme de crédito fiscal, voy a poder beneficiarme de perdonazos, de preferencias, privilegios o de otras garantías que bueno, en definitiva, hagan que disminuya la obligación o la deuda tributaria, ¿no? Entonces, lo que le importa a la administración tributaria es que el impuesto se pague, no le importa quién pague, ¿no? El, por ejemplo, en el caso de las administraciones municipales que están a cargo del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, yo tengo que ir y tengo que dar el número de inmueble nada más, ¿verdad? ¿No? Pónganse el caso que eh, me he comprometido a cancelar los impuestos de la casa que estoy en anticrético, ¿no? Entonces, todo bien, agarro, voy y me dice, le digo, ¿con qué número voy a ir? No tengo boleta de impuestos. Ya dile que es el número 208095, ¿no? Y no había sido pues 208095, ¿no ve? Había sido 209580, ¿no? Pero como ya digo, ¿qué número de, tengo número de inmueble nomás? Ya dícteme, 209085, ya, 209085, sí, ¿no? A veces te preguntan, ¿está a nombre de tal? A veces te preguntan, ¿está no, o no te preguntan, ¿no? Y bueno, puede ser que conozcas o no el nombre del propietario o que no se haya realizado el cambio de la boleta, del nombre del propietario en la boleta de impuestos y siga a nombre del anterior propietario. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, sí, está bien. Brum, pagas. ¿Qué ha pasado? Te has subrogado en el pago a otra persona desconocida. Se lo has pagado para un inmueble X, su impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, ¿no? Y cuando surja la deuda, ¿qué va a pasar? Vas a tener la boleta original de otro inmueble. Y bueno, vas a poder ir a realizar tu acción de repetición por pago indebido o en exceso, en este caso sería un pago indebido, ¿no? Y después de un proceso administrativo largo, eh, la administración mediante resolución va a decir que sí, que te corresponde, que has pagado de manera indebida y no te va a devolver en plata, ¿no? Sino va a decir que ese monto que está en la resolución se va a considerar para que amortice el pago de otras, de las gestiones venideras de impuestos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una subrogación también accidental, como en ese caso, ¿no? Ahora, y pasa, ha pasado varias veces que alguien ha pagado el impuesto que no le, del inmueble que no le correspondía. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esta subrogación? O sea, de sustituir al sujeto pasivo en su condición de obligado, ¿no? Es la extinción de la deuda o el efecto liberatorio a favor del deudor. Yo pago, ¿verdad? Me subrogo en el pago, agarro, dispongo de mi capital, eh, cancelo y estoy extinguiendo la deuda a favor de quién? Del deudor. Ya no le va a molestar a él nunca por
por este plazo, perdón, por estos gestiones o por estos periodos, en su caso, ¿no? De impuestos, porque ya está cancelado por aquel que se ha subrogado en la deuda, o sea, por mí, ¿no? Entonces, el efecto liberatorio alcanza al deudor, ¿no? Ahora, quien paga por otro tiene el derecho de ejercer la acción civil para el reembolso de lo pagado. Como les decía, la acción de repetición, ¿no? Yo he pagado por vos, entonces tú me tienes que devolver lo que yo he pagado por ti. Puede ser de manera voluntaria o de manera este, accidental o incluso obligatoria, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando ya habíamos visto que las herencias y asientes son responsables solidariamente de los impuestos, ¿no? Responsabilidad solidaria le pueden cobrar a uno toda la deuda. Le cobran a uno de los hermanos que tenía buen patrimonio, él paga, entonces no quiere decir que, que por haber tenido patrimonio se le ha castigado, ¿no? Sino que como se ha hecho cargo de las obligaciones tributarias y ha liberado de la deuda a todos con este pago, él tiene derecho de reclamar a los demás mediante esta acción de repetición que señala aquí nuestra diapositiva, ¿no? Reclamar mediante esta acción de repetición, ¿no? A cada uno el pago que la cuota parte que le corresponde del pago que él ha realizado para liberar a todos de la deuda. Pero eso es en la teoría porque, digamos, si impuestos, si no le ha pagado impuestos e impuestos no ha podido encontrar más bienes ni a su nombre ni a los de los otros codeudores, ¿no? ¿Qué te asegura que te va a pagar a vos solamente porque le plantees una acción civil de repetición? Tal vez estés gastando más dinero y tiempo en vano, ¿no? Ahora, el, entre las condiciones y requisitos para el pago, ¿no? Hay que señalar que no basta solamente con el ánimo de pagar o de contar con la cantidad necesaria de dinero para satisfacer el tributo, sino que primero hay que cumplir con algunas solemnidades que son necesarias para que el sujeto pasivo pueda pretender cumplir con la obligación material, ¿no? Entonces, al respecto, el artículo 53 del Código Tributario señala que el pago debe efectuarse en el lugar, la fecha y la forma que establezcan las disposiciones normativas que se dicten al efecto, ¿no? Entonces, eh, tienes que pagar ¿dónde? En las entidades de intermediación financiera autorizadas. Cuando eh, en en el caso de los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles, ¿verdad? Se paga gestión vencida, o sea, tienes todo el 2021 para pagar la gestión 2020. Y luego el 1 de enero de 2022 ya estaría vencida la 2020, ¿no? En el caso de, del IVA y el IT, digamos, la fecha que tú tienes que pagar se extrae de la terminación, o sea, del último número que establece tu NIT. Por ejemplo, si tu NIT termina en 6, eh, al número que termina tu NIT le tienes que agregar 13 días y ese es el plazo máximo para que tú puedas cancelar los impuestos sin recargos. Vale decir que si tu NIT termina en 6 más 13, 19, ¿no? Tienes hasta el 19 como máximo de cada mes para poder declarar y pagar tus impuestos, ¿no? Si no, al día 20 ya vas a tener multa por incumplimiento de deber formal, interés, mantenimiento del valor. Ahora, en cuanto a la forma, ¿verdad? Eh, tengo que pagar. ¿De qué forma? ¿No? Declarando en el formulario que corresponde, ¿no? En el 200, en el 510, en el 400 o en su caso en la boleta 1000. Ahora, existen pagos respecto al contribuyente cuando se efectúa la retención o percepción de tributo en la fuente o en el lugar y la forma que la administración tributaria lo disponga, ¿no? Entonces, si yo soy un contribuyente, pero estoy sujeto a retención o percepción, cuando me han retenido o
yo he entregado la cantidad, o sea, han percibido de mí el monto de impuestos, desde ese momento ya no existe obligación tributaria para mí, sino para el agente de retención o percepción respectivamente. Luego señala que la administración tributaria podrá, fundadamente y con carácter general, prorrogar de oficio para el pago de, podrá disponer prórrogas de oficio para el pago de tributos. Y bueno, eso ha pasado el año pasado, ¿verdad? Cuando el 30 de abril se estaba por vencer el pago del IUE y todo el mundo ha reclamado porque a nadie le llegaba a la economía como para poder hacerse cargo de ese impuesto. Entonces han dicho, bueno, vamos a otorgar una prórroga y vamos a cancelar este interés, ya no, digo, este impuesto del IUE, del, ya no en abril, hasta el 30 de abril, sino hasta el 30 de julio, ¿no? Entonces, como pueden ver, tiene la facultad la administración tributaria legalmente fundada de poder otorgar prórrogas para el pago de los tributos. Y este pago se acredita mediante certificación de pago en los originales de las declaraciones respectivas, los documentos bancarios de pago o certificaciones expedidas por la administración tributaria, ¿verdad? Lo primero es el documento bancario, porque voy, cancelo y me entregan ahora como un pequeño voucher de depósito, pero es una boleta de pago de impuestos, ¿no? Y esta, estos, eh, estos documentos, ¿verdad? Estas certificaciones de pago, estas declaraciones, estos vouchers de depósito, ¿no? Acreditan el pago de la deuda tributaria siempre que expresamente se establezca eh, que ese monto sea depositado con ese objeto. Ahora, existe también algunas facilidades de pago que se otorgan de la administración a favor del contribuyente, ¿no? El, por ejemplo, bueno, no he podido pagar a cabalidad o, o en su caso he cumplido de mala manera, pensando que he cumplido bien y se me configura, digamos, una deuda tributaria, ¿verdad? Que también se extingue con esta figura que se llama el pago, ¿no? El pago es la manera, como habíamos dicho, más idónea de extinguir este tipo de obligaciones, ¿no? Entonces, el, el Código Tributario, ¿no? En su artículo 55, eh, faculta a la administración tributaria para que pueda conceder por una sola vez una facilidad de pago de las deudas tributarias, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una deuda determinada, digamos, eh, de una cantidad considerable nomás, ¿no? En- eh, y bueno, esta deuda está determinada porque se me ha identificado que he declarado mal o se me ha iniciado algún proceso, digamos, de determinación o de fiscalización. Entonces, eh, cuando se configure esta deuda, ¿verdad? Yo puedo ir y solicitar una facilidad de pago que en todo caso se traduce en un plan de pagos, ¿no? Y para aceptar este plan de pagos o esta facilidad solicitada, entonces existe para una atribución, ¿no? Por una única vez para la administración tributaria, como señala el parágrafo 1 de este artículo 55, que establece que la administración tributaria podrá conceder por una sola vez
con carácter improrrogable facilidades para el pago de la deuda tributaria o a solicitud expresa del contribuyente, ¿no? Entonces, una única vez tú puedes ir y pedir el plan de pagos que se te programe, ¿no? Y para ir y pedir todavía tienes que cumplir con el 10% del total y otras condiciones administrativas que te dan. Si es un monto muy grande, ¿no? Quieres que te descongelen tus cuentas, tu líquido, entonces tú tienes que ofrecer una garantía real para que sustituya esto, ¿no? Bueno, son algunas condiciones administrativas que te ofrecen, ¿no? Entonces, esta facilidad de pago o este plan de pagos solo va a ser por una única vez e improrrogable, ¿no? No existe, retrasarse e ir a justificar un retraso en el plan de pagos eh, por, por obligaciones tributarias, ¿no? Es improrrogable, ¿no? Y este beneficio o apegarse a estas facilidades de pago se, re- se, eh, se aceptan o se realizan solamente a solicitud expresa del contribuyente. En cualquier caso, inclusive estando iniciada la ejecución tributaria, ¿no? Entonces, en cualquier etapa de estos procesos, uno puede solicitar lo que se llama la facilidad de pago. Ahora, estas facilidades de pago no procederán en ningún caso para retenciones y percepciones, dice. Entonces, para los agentes de retención y percepción no existe estas facilidades de pago con relación al monto retenido o percibido. Y tienen que solicitarse estas facilidades de pago antes del vencimiento para el pago del tributo, ¿no? Si la facilidad de pago se solicita antes del vencimiento para el pago del tributo, no habrá lugar a la aplicación de sanciones, ¿no? Entonces, digamos, sé que he declarado en cero, he incumplido o me he olvidado, ¿no? Eh, digamos, tenía que declarar hasta el 19, pero he ido y he declarado el 16 nada más, ¿no? Y sabiendo que he declarado en un monto menor o que me he equivocado al teclear, ¿no? Ya viendo mi pago y revisando mi boleta, entonces voy y solicito esta facilidad de pago en mérito a esta mala declaración, ¿no? A la administración tributaria y entonces voy a, como señala, eh, si no se ha vencido todavía el pago del tributo, no me van a aplicar sanciones, ¿no? Entonces, pero la facilidad de pago, digamos, es un arma de doble filo también para el contribuyente y es más a favor de la administración que del contribuyente, ¿no? Porque dice que para la concesión de la facilidad de pago, tienen que exigirse las garantías que la administración tributaria establezca mediante norma reglamentaria de carácter general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No dice la ley cuál va a ser la garantía, sino le dice a la misma administración que establezca mediante norma el- cuáles son las garantías que se van a exigir para la habilitación del plan de pago, ¿no? Ahora, si no te aceptan tus garantías, dice que tiene que ser de carácter fundamentado. Y en caso de estar en ejecución tributaria, la facilidad de pago tiene efecto simplemente suspensivo, por cuanto el incumplimiento del pago en los términos definidos en la norma reglamentaria dará lugar automáticamente a la ejecución de las medidas correspondientes a adoptarse, ¿no? Entonces, cuando ya esté en curso la ejecución tributaria, lo único que va a hacer eh, es suspenderse, ¿no? Mientras se establezca esta, eh, mientras se establezca y se cumpla con este plan de pagos o esta facilidad de pagos. Y cuando se llegue a incumplir, entonces esta ejecución tributaria no es que va a volver a empezar, sino que va a continuar desde donde se ha suspendido. Y lo malo es que esta facilidad de pago, ¿verdad? Conforme al artículo 55, dice, podrá, mediante resolución administrativa de carácter particular, conceder facilidades de pago para las obligaciones generadas antes o después del vencimiento de los tributos que les dieron origen, tomando en cuenta las siguientes condiciones, ¿no? La tasa de interés, el plazo, el número de cuotas y el pago inicial, ¿no? Ahora,
digamos, va a haber una tasa de interés que está definida en el decreto supremo, ¿no? Que es el reglamentario al Código Tributario, que estábamos revisando también. Luego va a establecer el plazo y el número de cuotas, puede ser hasta 5 años o 60 meses, pero depende del monto de tu deuda tributaria y tienes que realizar un pago inicial y ofrecer garantías u otras condiciones en la forma que determine tu administración tributaria. Ahora, este, desde que tú solicitas, ¿verdad? Existe 20 días para que por resolución te, te acepten o te rechacen tu solicitud de facilidad de plan de pago, perdón, facilidad de pago o plan de pagos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este plan de pagos es un reconocimiento expreso de la deuda tributaria y este plan de pagos interrumpe la prescripción, ¿no? Porque así lo dice la norma, ¿no? Entonces, eh, hay que tener cuidado también a la hora de analizar la posibilidad de poder establecer un plan de pagos, ¿no? Porque ahí voy a reconocer la totalidad de la deuda tributaria. Pónganse que entre esta deuda tributaria existe un mes que ustedes han declarado de manera indebida. Por ejemplo, han declarado en abril, el 19 de abril, han declarado el mismo mes de abril. ¿Va? O sea, nos explicamos, ¿no? Todas las facturas de abril se han declarado el 19 de abril. Debiendo declararse estas en mayo, ¿verdad? Entonces, estas, eh, estas facturas, ¿no? Eh, Han sido, por ejemplo, mal declaradas. Me he dado cuenta y no lo he pagado, ¿verdad? He dicho, ya voy a hacer mi proceso, ¿no? Voy a hacer mi rectificación, voy a ver qué hago ante la administración, ¿no? Y luego pasan unos meses o un año y me notifican que he incumplido con algunas obligaciones tributarias y tengo un monto de tanto, ¿no? Y se me va a congelar mis cuentas, entonces, ¿qué hago? Hay no facilidad de pago. Hago mi plan de pago, pero el plan de pago va a incluir eso que no debía haber pagado, ¿verdad? Que he declarado mal, que he declarado en el mes de abril, en abril, ¿no? Si yo voy a presentar mi facilidad de pago, eso más voy a reconocer y eso más voy a tener que pagar, ¿no? Si incluyo algunos periodos prescritos, igual, lo propio voy a tener que pagar porque es un reconocimiento expreso de la deuda. Interrumpe la prescripción y otras formas de extinción de la deuda, ¿no? Entonces, hay que pensarlo muy bien para poder establecer o solicitar un plan de pago, una facilidad de pago ante la administración tributaria. En todo caso, si, si no quieren reconocer toda la deuda, pero ya se les ha configurado deuda tributaria, pero creen que algunos ítems o algunos periodos se la puede pelear porque han declarado bien y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pueden ir a hacer pagos parciales, no siempre mediante una facilidad de pago, agarran, eh, hacen sacar un extracto de lo que les hayan determinado deuda tributaria. Y va a decir, por ejemplo, IVA del mes de mayo 2018, de octubre 2018, ¿no? De junio 2019, ¿no? Y esto se va a sumar, eh, va a ir sumando va a ir sumando un monto, ¿verdad? Pero en todo caso, estas ya son deudas determinadas porque ya te han revisado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Vas y pagas de a poco, pues dices, quiero pagar esta deuda que está en mi buzón tributario, en mi oficina virtual. Te lo van a ver y te van a decir, ¿cuánto quieres pagar? Si tienes 100 pesos, le dices, tengo 100 pesos. Entonces, te van a hacer un formulario, una boleta 1000 por ese monto. Eso va a reducir y luego cuando tengas, agarras, vas y pagas, ¿no? Esos son pagos parciales, pero ni los pagos parciales, bueno, los pagos parciales no te liberan digamos, una, una acción administrativa para perseguir el pago, o sea, de, de una vista de cargo, de un principio de un proveído de inicio de ejecución tributaria donde te van a congelar las cuentas y todo, ¿no?
Pero la facilidad de pago, esa es la diferencia. Mientras tú estés cumpliendo, va a suspender la ejecución, pero como ven, tienes que ofrecer garantía. Y si es bajo el monto, no te van a pedir garantía, pero te van a pedir que al momento de que te hagan el plan de pagos, tú canceles el 10% del monto que se adeuda, ¿no? Y en todo caso, al final del plan de pagos o cumplido mediante la forma establecida de extinción de las obligaciones, que es la primera, el pago, tú vas a haber extinguido tu obligación tributaria y tu deuda tributaria, ¿no? Entonces eso para el, el pago como la forma más idónea de extinción de las obligaciones tributarias, ¿no? Entonces aquí está una pequeña descripción del plan de pagos, ¿no? Se debe efectuar un pago inicial, se necesita un acto administrativo que acepte y autorice, o sea, mediante resolución te aceptan la solicitud del plan de pagos, ¿no? Y como les decía, la solicitud constituye un reconocimiento expreso de la deuda tributaria. Y cuando incumples el plan de pagos, ya no puedes solicitar otro plan de pagos. No hay plan de pagos sobre el plan de pagos. Directo te van a ejecutar o tienes que cancelar la totalidad, ¿no? Entonces, ya se nos va a acabar el tiempo otra vez. Quedaremos ahí para las formas de extinción. Les he subido la tarea del tema anterior con una semana de plazo hasta el miércoles como hoy, ¿verdad? Y hasta mientras vamos a ir avanzando este tema de la extinción de las obligaciones tributarias. Entonces nos estaremos viendo en nuestra próxima clase del sábado por la mañana. Gracias, Lice. Ok, entonces hasta luego y que tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, doctor.